Hola, es un gusto poder estar nuevamente, ahora vía virtual, con ustedes, queridos hermanos del CCI allá en Costa Rica. Gracias al presbítero Orlando Soto por la invitación en esta ocasión para predicarles a los pastores, líderes, a los miembros de las iglesias del CCI allá en ese bello país en Costa Rica, en el entorno, el contexto de la Escuela del Espíritu Santo. Un tema muy interesante el que me han asignado y poder compartir con ustedes, hablar de la voluntad santificadora de Dios, la voluntad santificadora de Dios. Sabe que este es un tema que no es muy común y en las iglesias hoy en día, el cristianismo moderno parece ser que el tema de la santificación y apartarse del pecado no es muy predicado. Inclusive hoy en día hay gente que se va a las iglesias cuando se habla en contra del pecado y se habla a favor de la santidad. Pero es un tema vigente, importantísimo, porque el Señor habla claramente acerca de su deseo y anhelo que vivamos en santidad. Quiero usar para introducir este mensaje el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:3, en donde claramente el apóstol Pablo nos dice que es la voluntad de Dios. Dice así, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicaciones, el deseo, la voluntad del Señor, que nosotros vivamos en santificación. Ese es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Y no solamente es el deseo o la voluntad de Dios que vivamos en santificación, sino que es un llamado. Ojo, porque 1 Tesalonicenses, más adelante en el versículo 4:7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No solo es la voluntad de Él que seamos santificados, sino que es un llamado que Él nos hace. Es un llamado específico del Señor a vivir en santidad. Y ojo, que muchos se confunden en este tema de la santificación pensando que es Dios quien debe tomar la iniciativa en este asunto, como que Él es el que debe empujarnos a buscar la santificación. Pero Hebreos 12:14 nos dice otra cosa totalmente diferente. Dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repito, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje habla claramente que debe ser una búsqueda, una condición buscada por los creyentes. Debemos nosotros, cada creyente, cada hijo de Dios, sea líder, sea pastor, sea oveja, tener y tomar la iniciativa en buscar la santificación, buscar la santidad. La búsqueda de la santidad es una de las cosas que muchas veces es muy mal comprendido, porque hay conceptos de santidad que hacen, por ejemplo, se asocia la santidad a la perfección o el perfeccionismo, y Dios no es perfeccionista. Dios es perfecto, pero Dios no es perfeccionista. Y muchas veces la religiosidad demanda, y es ahí donde nos encontramos muchos casos de hipocresía o de muchas máscaras, y de repente en la iglesia, ¿cómo se ha dado eso? Que de repente situaciones de pecado que han pasado escondidas por largo tiempo salen a luz y vienen muchas desilusiones por eso mismo, porque se tiene ese concepto de la perfección y no se acepta el hecho que la lucha contra la carne y el pecado es una lucha diaria que debemos batallar y buscar, y que todos, absolutamente todos, luchamos con algo. Hay un pasaje, 2 Tesalonicenses 2:13, que nos habla de que tenemos a alguien que nos ayuda en la santificación, porque a Él se le ha encomendado, y esa es la persona del Espíritu Santo, ese apoyo a nosotros en ese proceso de santificación. Dice así 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire qué interesante pasaje de las Escrituras. Está Pablo diciéndole a la iglesia en Tesalónica que Dios nos ha escogido, pero que nos ha escogido para ser santos, pero que esto se logra mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Son dos elementos catalizadores de la santificación en los hijos de Dios. Y esa es una gran verdad, porque todos comenzamos así, buscando en nuestro esfuerzo, cada día. Yo recuerdo un comentario que me hizo uno de mis líderes en una ocasión, porque literalmente todos los hijos de Dios luchamos con la carne todos los días, y yo recuerdo ese comentario que siempre lo menciono en mis prédicas porque me llamó mucho la atención. Me dice: pastor, cuando yo me levanto, la carne ya está bañada, ya está peinada, ya está lista, ya está despierta. O sea, la lucha contra la carne es la lucha de todos los días, y es por eso importante que en esa lucha, porque debemos entender que la carne es una naturaleza que heredamos de Adán, y que todos los seres humanos, cuando nacemos, ojo con esto, nacemos con esa naturaleza que tiende al pecado, y eso es una naturaleza, eso es natural, y por eso es que debemos luchar en contra de ella, y es el Espíritu Santo, y ojo con esto, la fe en la verdad, la que nos ayuda a la santificación. Por ejemplo, ¿cuáles son los términos morales de la santificación? ¿Qué es santificación? Pues está en la palabra, la verdad de Dios se nos muestra qué es lo que es ser santo. Hoy hay mucha conflicto en el mundo entero acerca de estos conceptos de santificación, porque para algunas cosas pueda que no necesariamente son pecado, cuando la palabra de Dios misma dice que sí, definitivamente es pecado. Entonces es la verdad, la fe en la verdad, la que nos mantiene firmes en la santificación, pero también es la ayuda del Espíritu Santo. Ponga atención que esto es muy importante, es la ayuda del Espíritu Santo que Él nos va enseñando. Dice la palabra que Él fue dejado para enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Y todo comienza con un esfuerzo, y le digo, porque es la lucha de todos los cristianos, y los cristianos maduros y aquellos que aman a Dios, porque los fariseos, los hipócritas pueden hablar de esto pero sin autoridad, pero un hijo de Dios que de verdad busca de todo corazón obedecer a Dios se encontrará con esta gran verdad que te quiero compartir, y es que tú vas a buscar en tu esfuerzo obedecer toda la Escritura, y te encontrarás con un enemigo poderoso, porque déjame decirte que Satanás está vencido. La Biblia lo dice, el mundo está vencido. El Señor dijo: confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Satanás está vencido, el mundo está vencido. De nuestros tres enemigos hay uno solo que no está vencido, y es la carne, es el yo. Esa naturaleza que está ahí constantemente guiándonos a pecar, esa inclinación a pecar. Eso el apóstol Pablo le llama concupiscencia, la palabra epitumia en el griego. Sabe que estudié mucho acerca en mi búsqueda de la santidad. Pablo en Romanos 7 habla claramente acerca lo que no quiero hacer, eso hago, dice. Y si no quiero hacer, no quiero hacer eso, pero lo hago, tengo que reconocer que hay algo en mí que me lleva cautivo la ley del pecado, dice. Y le habla de la carne como parte de la naturaleza humana que está luchando. Y él dice, manifiesta ese conflicto en Romanos 7, diciéndonos que es una lucha permanente que estamos viviendo. Y Pablo le llama la concupiscencia, que es epitumia en la transliteración del griego, que concupiscencia es intenso deseo. Yo en una ocasión, buscando del Señor, porque en esa lucha diaria contra la carne, le pregunté al Señor: Señor, ¿qué es concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Que es epitumia, porque es intenso deseo, es un intenso deseo. ¿Cómo entender la concupiscencia? Y sabe,
el Señor habló a mi corazón y descubrí yo algo muy, pero muy interesante. Porque cuando puse Él comenzó a hablar conmigo y me dijo esto. Yo tengo 58 años ya, pero yo nunca he sido alcohólico. A mí, pues una cerveza a mí no me gusta. Es más, una cerveza para mí es una bebida amarga, fea, horrible. Algunos podrían no estar de acuerdo conmigo, pero en esa ocasión que le pregunté al Señor por la concupiscencia, el Señor habló a mi corazón y me dijo: imagínate una cerveza, me dice, bien helada, y estás en la playa y la miras ahí y la cerveza está así como heladita. ¿Qué sientes? Y yo le dije: pues nada. Le digo: no siento nada. De ahí el Señor me habló y me dijo: imagínate, estás en una fiesta, en una discoteca, y tienes ahí un vidrio con 5 líneas de cocaína, líneas blancas de cocaína. ¿Qué sientes?, me dijo el Señor. Yo le dije, como yo nunca he probado droga, yo dije: no siento nada. Y de ahí el Señor me dice: hoy piensa en esto. Bueno, ni siquiera se lo voy a decir. Cuando me dijo eso, yo dije: no, Señor, ahí no puedo ir yo. ¿Por qué?, me dijo el Señor. Porque en esa área tú abriste una puerta. En esa área de tu vida hay una puerta abierta que produce un intenso deseo. Las otras dos cosas, el alcoholismo, la droga, no hay puerta abierta dentro de ti. No hay registro del intenso deseo que produce la droga o el alcoholismo. Pero de esa otra cosa, sí hay una puerta abierta, sí hay registro en tu alma de un intenso deseo. Por eso dice Pablo que el pecado se consuma cuando, por causa de la concupiscencia, somos arrastrados hacia el pecado. Resulta que la carne constantemente está tratando de guiar nuestra mente a ese intenso deseo y consumar el pecado. Y es ahí donde el Espíritu Santo trae revelación a nosotros, queridos hermanos, de cómo tratar con cada una de nuestras fragilidades. Y es ahí donde la verdad de Dios marca moralmente y establece una plomada, establece una medida. Y yo digo esto y lo digo, la palabra de Dios es clara cuando dice: el justo cae 7 veces y se levanta 7 veces. Yo lo repito constantemente: el justo cae 7 veces y se levanta 7 veces, dice el libro de Proverbios. Pero ojo con esto, justo no es el que no cae, justo es el que se levanta, hermanos. Porque así dice la Escritura, porque el justo cae 7 veces, pero se levanta. Quiere decir que justo no es aquel que no cae, justo es el que se cae, pero se levanta. Entonces, en este asunto de la santidad hay un gran secreto, hermanos, y es de que debemos permanecer siguiendo, intentándolo. Y si fracasamos y si la concupiscencia nos lleva cautivo al pecado, debemos levantarnos. Y cada vez, le digo por experiencia propia, cada vez que tú te levantas a luchar en contra de esa tendencia que hay en tu vida, el Espíritu Santo, como dice de 2 Tesalonicenses, que mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe pone esa plomada, ese límite, establece lo que es santidad, pero es el Espíritu Santo el que nos va dando instrucción en cada caída de cómo sobreponernos a esas situaciones que están, con las cuales luchamos cada uno de nosotros, que hemos abierto antes en nuestra vida, ¿no? Cristianos, o quizás siendo cristianos abrimos la puerta y son cosas que están y están controlándonos y luchamos contra ellas diariamente, porque es una lucha diaria. Pues esa lucha de caerse, levantarse, de caerse, levantarse, va produciendo conocimiento. Y esto es importante. El Espíritu Santo nos va llevando. Mire, dice la palabra de Dios que la ley, la palabra de Dios, la verdad, la cual dice, según Tesalonicenses 2:13, la fe, la verdad, la ley, la escritura, el logos de la palabra de Dios, establece una norma que no debe ser quebrantada. Pero la ley no fue dejada ojo con esto, la ley no fue dejada para librarnos del pecado. Ojo, porque muchos piensan que la ley está para librarnos. No, la ley está
para hacer una norma. Lo dice el apóstol Pablo, que la ley vino a ser para nosotros un ayo, que el ayo, la Reina Valera lo traduce así: maestro, tutor, un maestro. La ley pone y establece esa norma, y esa norma que establece nos enseña. Ese es el objetivo, enseñar, no librarnos. La liberación viene a través de la persona del Espíritu Santo. Pero la ley como tal nos establece ese conocimiento que necesitamos para ser libres. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia, dice Pablo que la ley es un ayo, que la ley es un espejo, que la ley es un espejo en el cual nos vemos nosotros. Es como esto, la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. ¿Y qué sucede? Tú de repente le hablas fuerte a tu esposa y miras a la ley, te miras en un espejo y te das cuenta, la ley es un espejo y que te acusa, porque la ley dice: trata a tu esposa como a vaso más frágil, y no la has tratado así, y eso trae en ti culpa, condenación. Ese es el objetivo de la ley: mostrarte que eres incapaz, mostrarte que en tu esfuerzo, que te levantas, que lo intentas, pero que caes, que eres frágil y comienzas a tener conocimiento de la carne. El problema es que hay muchos cristianos orgullosos que no están dispuestos a verse en el espejo de la ley. La ley es importante y es vital. La Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla, hay que sentir la culpa permanentemente de que fallamos y estarnos viendo a la luz de la palabra, porque si no nos puede pasar lo que le pasó a los fariseos o aquellos hombres que llevaron a aquella mujer, agarraron a la mujer que estaba en adulterio y la pusieron a los pies de Jesús y le dijeron: en la ley Moisés nos ha mandado a apedrear a estas mujeres, ¿tú qué pues dices?, le preguntaron al Señor. Y mire qué interesante, que llevaron a la mujer pero no llevaron al hombre. El Señor se inclinó en tierra a escribir, y cuando llegue al cielo yo quisiera preguntarle al Señor qué puso ahí. Y aunque no se deja claro en esa parte de la escritura qué él estaba poniendo o qué escribió, déjeme imaginarme algo. Yo creo que a lo mejor habían unos 6 tipos ahí que habían llevado a la mujer y tenían una piedra para tirársela. Y Jesús, y quizás alguno de ellos se llamaba Tomás, y yo creo que puso: Tomás, ayer a las 4 de la tarde estabas con fulana de tal. De ahí tal vez había otro que se llamaba Jorge, bueno, como sea. Jorge, tú has tenido tantas mujeres. O sea, yo creo que él los desnudó, lo estaba desnudando, y dice la palabra que dejó de escribir, se paró y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos dicen, desde los de los mayores, se fueron, acusados por su conciencia. ¿Qué hizo Jesús? Jesús mostró la ley y ellos se vieron en el espejo de la ley y la culpa les acusó. Pero el problema que tuvieron estos hombres, a diferencia de la mujer que estaba ahí, es que no se quedaron con Jesús. Los hombres se fueron, porque así es el ser humano. La ley te acusa y te apartas de Dios, porque no quieres dejar de vivir tu vida. Pero cuando la ley, por eso dice Pablo, es un ayo, un maestro, un espejo, porque es un maestro que te lleva a Cristo, que nos lleva al Espíritu Santo. Porque cuando tú miras la ley y tú, y te lo digo yo, mi experiencia, y tú que amas a Dios, llevas años luchando con tantas cosas en tu vida y caes y te levantas y te hartas de eso, pero amas a Dios. Y entonces la ley, estarte exponiendo a la verdad, produce algo, queridos hermanos, que es lo que dice Tesalonicenses 2:13, mediante la santificación por el Espíritu. Resulta, y aquí es donde quiero dejarte un concepto poderoso que cambió mi vida, que cuando tú llegas y le dices: Señor, no puedo, esta cosa, no puedo contra esta cosa, es donde se hace realidad las palabras de Gálatas 5:16 que quiero leerte a ti. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que quiere decir aquí Pablo en Gálatas es esto: es que la carne no puede cambiarse. Esto cambió mi vida, esto transformó mi vida.
Y quiero compartírtelo porque de tantos años de luchar contra el pecado, contra la carne, me di cuenta de algo, que la carne no puede cambiar, la carne debe morir. La única manera de vivir en santidad es haciendo morir la carne. Y ojo, porque Gálatas dice, no satisfagan los deseos de la carne, pero anden en el Espíritu. La carne debe morir. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Está hablando de una muerte, la muerte de la carne, del yo, de esa naturaleza pecaminosa. Son muchos los cristianos que hemos pasado años, y lo cual considero yo, queridos hermanos, que es un proceso necesario. Así que no te sientas mal si tú tienes años luchando contra la carne y no puedes. Ese es el proceso natural, pero no te des por vencido. Levántate a luchar hasta que llegues a la convicción que no se puede cambiar la carne. La carne no puede cambiarse. Pero y entonces me preguntará usted, pastor, ¿y entonces qué hago con la carne si no se puede cambiar? La carne debe morir. Ojo, y la carne muere en la presencia de Dios. Ojo con esta gran verdad, porque hay gente que deja el adulterio, pero va al vicio del cigarro. Si no deja el vicio del cigarro, va con la gula. Si no es una cosa, la carne tiene diferentes manifestaciones, algunas de mayor reputación, pero es la carne al fin, y ese pecado nos apartan de Dios. Pero cuando la carne muere, entonces la vida del Espíritu surge y podemos vivir realmente en santidad. El apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es. Interesantemente, he escuchado a muchos predicadores hablar de los frutos y dicen, hay que cultivar el fruto tal y el fruto tal. Pablo no habla de los frutos, habla de el fruto. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es un solo fruto. Lo que está diciendo Pablo es que cuando tú estás vestido, estás lleno del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, todos esos frutos se van a manifestar porque estás lleno de Dios y eres transformado. Entonces, la carne debe morir. Y la carne debe morir. ¿Y cómo hacer morir la carne? Buena pregunta, mis queridos hermanos. He descubierto en mi búsqueda de Dios y mis años de buscar la santidad que el único lugar donde la carne muere es en la oración, hermanos. Es en la espera delante de la presencia de Dios, esperando que el Espíritu Santo te dé de su presencia. Sucede, y hoy es... Antes yo luché mucho con eso, hoy con el tiempo es ya más parte de mi vida. Cuando estás en espera delante de Dios en oración y el Espíritu Santo te llena, te da de su presencia. Oh, cómo cambiamos, hermano. Oh, cómo los deseos pecaminosos mueren, la carne muere y comienza a manifestarse el gozo, la paz. Sabe, yo estando en un seminario en la ciudad de Dallas, allá en el año 2000, con un ministerio de música, Integrity Music. Yo recuerdo, hicieron un concierto, unos hermanos, directores, ministros de este movimiento. Yo fui allá a la ciudad de Dallas. Hubo un hombre que dio una charla y dejó un concepto que me ayudó tanto, como este concepto que te digo yo de que la carne no se puede cambiar, la carne debe morir. Y después vino a mi corazón, bueno, y si no se puede cambiar y debe morir, ¿cómo se hace morir la carne? Este hombre dijo esta gran verdad: la santidad no es el conjunto de buenas obras que tú haces. La santidad no es el conjunto de buenas obras por esfuerzo que tú logras. Dijo él, la santidad es un lugar. Cuando él dijo esa expresión, yo sentí que eso me golpeó tan fuerte en mi espíritu. La santidad es un lugar. Y dijo, la santidad es el lugar donde está Dios. Cuando Moisés estaba junto a la zarza
vino la voz de la zarza y que le hizo el llamado para liberar al pueblo de Israel de Egipto, el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Mi pregunta es, ¿por qué ese lugar era santo? ¿Sabe por qué era santo? Porque Dios estaba ahí. He descubierto que cuando la presencia manifiesta de Dios se manifiesta en ti, en tu búsqueda de Él, entonces puedes ser santo. Porque la santidad de Dios te llena. Porque eres lleno de Él y entonces la carne muere. La carne muere en la oración, hermanos. De tal manera que no es posible vivir en santidad sin oración. No es posible vivir en santidad sin comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, en estos pasajes que hemos leído, vuelvo a leer 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. La santificación es por el Espíritu y por la fe en la verdad. Es ahí la ley que es un ayo, un espejo, la ley a la cual vamos, que leemos todos los días y que nos acusa, que nos hace sentir hipócritas, pero que no la soltamos, sino que, y no hacemos de la ley nuestra salvación, sino que se convierte en un ayo, un maestro, un espejo. Y esa ley nos lleva a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y nos ha llevado, como dice Pablo, ese ayo, ese maestro, nos lleva a Cristo. Nos lleva al Espíritu Santo, porque el Señor dijo: no os dejaré solo. O sea que os dejo al Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, que Él os enseñará todas las cosas. Él está con nosotros. Jesús está sentado hoy, sentado junto al Padre, pero es el Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros. Cuando estamos con el Espíritu Santo en oración y Él nos llena de su presencia y nos unimos y hay comunión, entonces muere la carne y podemos vivir en santidad. Ahora, usted me dirá, ¿qué? Entonces dejo de luchar contra el pecado y en mi esfuerzo. Yo creo que eso es parte del proceso. Si tú todavía no estás convencido, yo te voy a decir algo. Yo por años lo intenté, y con todas mis ganas y con todo mi corazón, porque amo al Señor. Y fue hasta que descubrí, de tantos años de decir: Dios, es que no se puede. Es que la concupiscencia, esa epitumia, ese intenso deseo que te controla, que te lleva cautivo al pecado, y que se cumple lo que dice Romanos 7. Lo que no quiero hacer, dice Pablo, eso hago. Porque es tan fuerte la ley del pecado y de la muerte. Debemos de cambiar como dice Pablo en Romanos 7 y Romanos 8, de la ley del pecado y de la muerte a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso viene a través de estar en comunión diariamente, dedicar tiempo a la oración. Mis queridos hermanos, realmente es el deseo de Dios que seamos santos, y realmente es el llamado supremo. Yo ayer aquí en la iglesia hablé de eso, y con esto quiero cerrar este mensaje. Les decía a los hermanos aquí en el CCI San Salvador, predicándoles, que el apóstol Pablo dice que todos sus títulos los tiene por basura, dice. Ojo, él durante mucho tiempo, y puedo decirle años, décadas quizás, todo lo que él conquistó fue muy importante y valioso para él. Así es la vida de todos nosotros. Durante mucho tiempo vamos detrás de cosas valiosas, pero Pablo dice, lo que fue valioso en un momento de mi vida, hoy es basura. ¿Por qué? Dice, porque he descubierto algo que tiene mayor poder, mayor privilegio, mayor beneficio,
Y dice él, ser hallado en Él y conocer el poder de su resurrección. Dice, así que olvidándolo todo, dice, extiendo y me prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Miren qué nombre le pone él, supremo llamamiento. Todos tenemos llamados, hermanos, pero el supremo llamado de Dios es tu santificación. Es que seas hallado en Cristo Jesús. Es que muera la carne y seas lleno del Espíritu Santo. Ese es el supremo llamado. Y Pablo persiguía todos los días de su vida ese premio. Yo te quiero inspirar ahora a que hagas de eso tu premio, tu búsqueda de ese premio, ese llamado supremo a vivir en santidad. Que Dios te bendiga, hermano. Y solo déjame hacer una oración por ti para finalizar esto. Levanta ahí tus manos donde estás. Padre, bendice a tu pueblo allá en Costa Rica, Señor. A los pastores amigos. Pronto estaré allá, Señor, ministrando y compartiendo con ellos, pero a lo lejos oro por ellos en esta hora. Y este mensaje, Señor, llegue a sus corazones. Padre, que el conocimiento de la verdad, que la ley, junto con la dirección del Espíritu Santo, Señor, que la ley, que los mandamientos, Señor, que esa verdad de que el justo cae 7 veces se levanta, que esa repetición, Señor, traiga tanto conocimiento del Espíritu Santo y que podamos decir como Pablo que no confiamos en la carne, que desconfiamos de ella, Señor, y que podamos entender que la carne no puede ser cambiada, sino que debe morir. Señor, y que sea nuestra meta ser hallado en ti, Señor, buscarte cada día, Señor, en oración, esperar en tu presencia hasta recibir, Señor, llenura tuya para ser santificado, Señor. Dios, bendice a tus pastores, tus líderes, tus ovejas allá en Costa Rica, en todas las iglesias del CCI allá. Y yo los bendigo a esta hora. Bendigo sus vidas, bendigo sus hijos y bendigo sus posesiones, Señor, sus proyectos de vida. Y haz, oh Dios, que esa vida, Señor, que te agrada a ti, ese esfuerzo por conseguir la santidad, produzca el fruto, Señor, abundante. Porque tú lo dices en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí permanece lleva mucho fruto, Señor. Es ahí donde somos santos. Y es ahí en tu presencia, Señor, donde realmente podemos llevar mucho fruto. Yo te bendigo a esta hora, bendigo tu vida y bendigo tu futuro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Rolando, por la invitación, y es un privilegio para mí poder compartir acerca de este tema. Que Dios me los bendiga abundantemente, y sé que en el mes de agosto estaremos por ahí con ustedes compartiendo como lo hicimos el año pasado. Saludos a todos mis queridos amigos pastores y amigos allá en Costa Rica. Que Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones.